Buenas noches. El día de hoy agradezco al Colegio de Medicina Interna la invitación para hablar sobre este tema muy interesante que es metformina, disminuyendo el impacto de la resistencia a la insulina en el daño de órganos diana. Yo, como ustedes, soy médico especialista en medicina interna. He tenido varias distinciones al formar parte del Colegio de Medicina Interna y del Consejo de Medicina Interna. He escrito sobre medicina interna y sobre diabetes y sobre síndrome metabólico. Soy profesor, igual que ustedes, de pregrado y posgrado. Soy exintegrante del Comité Científico de la Federación Mexicana de Diabetes y asesor de la Secretaría de Salud en este tema. El día de hoy les he preparado esta agenda en donde tocamos qué es la metformina y todas sus características importantes que se han estudiado dentro del área de medicina interna y de la medicina en general. Iniciaremos mencionando qué es la metformina. Bien, la metformina es una planta derivada de la Galega officinalis y por su aspecto de lo que tenía su savia, se le dio el nombre de gale porque parecía lechoso. Se ha usado contra muchas cosas, donde hay mordedura de serpientes incluidas, mal de San Vito, la poliuria, etcétera. En la actualidad la usamos más como tratamiento en la diabetes y en la prediabetes. El uso tradicional de la metformina entonces se ha involucrado mucho como antiagente antihiperglucemiante porque disminuye la producción hepática de glucosa y aumenta la captación de la misma, es un sensibilizador de insulina y se ha comprobado que demora la absorción gástrica de glucosa. Sabemos desde hace algunas décadas que la metformina es recomendada como el fármaco de primera elección en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Sabemos que la mayoría de los pacientes van a fracasar en alcanzar el control metabólico solo con dieta y ejercicio. Obviamente, la recomendación principal en el tratamiento inicial es porque es muy efectiva y reduce la hemoglobina glicada aproximadamente 1.5%, comprobada desde que se usó en el estudio prospectivo del Reino Unido, el UKPDS, en 1998. Sabemos que reduce la producción de glucosa hepática, disminuye la resistencia a insulina, va a promover discretamente la pérdida de peso, no va a producir hipoglucemia, tiene efectos adversos que son tolerables en los pacientes, lo aceptan muy fácilmente porque su administración es muy sencilla. Sabemos, dentro de sus características, que va a disminuir la producción hepática de glucosa y aumentar la captación de la misma periféricamente, con un retardo en la absorción gástrica de glucosa. Uno de los antihiperglucemiantes más potentes que existen justo es la metformina y mucho se ha recomendado su utilización porque la producción de hipoglucemia prácticamente es inexistente, actúa muy rápidamente, es muy económico para que la puedan tener los pacientes, es un comodín que se usa con todos los fármacos que existen en la actualidad para el tratamiento de la diabetes. Tenemos una experiencia muy alta en México, más de 50 años de usarse, con 60 años aproximadamente de que salió al mercado. Lo único que debemos de tener cuidado nosotros es que conduce a malabsorción de vitamina B12 y ácido fólico. Resulta muy necesario recordar resistencia a la insulina, su concepto, porque obviamente estos o esta familia terapéutica que es las biguanidas representada en la actualidad por la metformina, ayuda a vencer la resistencia a la insulina. Entonces, haciendo un recordatorio del concepto, es una respuesta biológica disminuida de la insulina a una concentración específica de la hormona, en donde juegan un papel muy importante los prereceptores, los receptores que podemos ver aquí, podemos ver el posreceptor que podemos ver aquí, en donde contribuye la transportación de glucosa y obviamente una combinación de estos defectos pudiera resultar en una afectación que conduce a incremento de la resistencia a la insulina. ¿Qué consecuencias tiene la resistencia a la insulina? Recientemente, hace 2 meses,
salió este artículo que les quiero compartir a ustedes porque se corroboró que la resistencia a la insulina está presente en una gama de enfermedades muy importantes como son obviamente la diabetes, la prediabetes, la alteración de los lípidos, la obesidad, sobre todo la obesidad central, las enfermedades cardiovasculares en todos sus aspectos, el cáncer, la afección hepática, obviamente el desarrollo de aterosclerosis y se ha relacionado con la afectación de la enfermedad renal crónica, de hipertensión, de gota, de osteoporosis, etcétera. De tal manera que estos defectos nos llevan, aunque se conocen todas estas enfermedades, el abanico de estas enfermedades se encuentra presente y tienen como común el tener resistencia a la insulina. Pero recientemente se ha hecho mucho énfasis en que tengamos en conocimiento que la resistencia a la insulina incrementa el deterioro cognitivo y vamos a ver cómo en la actualidad la metformina se está utilizando como medida anti-envejecimiento y como medida para continuar con el tratamiento de los pacientes diabéticos para prevenir el deterioro cognitivo. Como tercer aspecto en la agenda del día de hoy, tocaremos qué lugar tiene en las guías la metformina. Pues como ustedes saben perfectamente bien, la metformina se usa como fármaco, se recomienda como fármaco de primera elección en todo tratamiento de paciente diabético. En prediabético también lo vamos a ver en un momento, y es muy importante recordar que en la actualidad se considera poder indicar los tratamientos o las medidas terapéuticas, recordando cuando los pacientes tienen enfermedad arteriosclerótica preestablecida, cuando tienen riesgo alto de enfermedad cardiovascular o falla cardíaca, cuando tienen o existe inicio de enfermedad renal crónica. Entonces existe una serie de fármacos que se han recomendado, que no es el objetivo de la plática el día de hoy, pero que conocemos muy bien, como los agonistas de GLP-1, como los agonistas duales de GIP y GLP-1, como los inhibidores de SGLT2, como los inhibidores de SGLT2 en falla cardíaca y en enfermedad renal, y todo relacionado con la intensidad del tratamiento en cuanto a eficacia que tienen en diferentes aspectos. Lo interesante de aquí es que se recomienda desde el principio, en la actualidad, poder asociar terapéutica de combinación desde el principio con metformina y el fármaco que nosotros elijamos para el tratamiento de la diabetes. Ese es el esquema que la Asociación Americana de Diabetes y el Grupo Europeo para Estudio de la Diabetes proponen. Sin embargo, los endocrinólogos clínicos de los Estados Unidos también reafirman el concepto de la utilización de la terapia de combinación en donde se incluye metformina desde el principio cuando hacemos el diagnóstico de la enfermedad. En tal manera que entonces el fármaco de primera elección en el tratamiento de la diabetes tipo 2 es este que acabamos de recomendar, metformina, y podemos reafirmar el concepto que habíamos puesto al principio en cuanto a las características de metformina, que se usa en los pacientes de inicio cuando fracasan las metas establecidas para tratar de llevar a los pacientes a un control adecuado de la enfermedad. ¿Por qué metformina es tan interesante dentro del aspecto del tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2? Pues se sabe en la actualidad que tiene efectos importantes, vean ustedes, en disminuir glucotoxicidad, disminuir inflamación, obviamente ayudar a disminuir la resistencia a la insulina, el estrés oxidativo con la disminución de producción de radicales libres y la lipotoxicidad disminuida juegan un papel muy importante para que nosotros podamos recomendar la metformina como efecto protector a la célula beta en cuanto a los insultos por la glucosa alta. En la actualidad se dice entonces que metformina es el estándar de oro en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Pero ¿qué dice la evidencia? Bien, la evidencia habla de que la metformina va a actuar a nivel hepático y muscular
reduciendo la glucosa y mejorando la resistencia a la insulina. ¿Cómo lo hace? Por activación de la AMP quinasa, y obviamente esto va a favorecer la captación periférica de glucosa. Tiene implicaciones en otros metabolismos, aumento del recambio de glucosa en el lecho esplácnico, los cambios en el equilibrio de producción energética desde la glucosa hasta los ácidos grasos, no afecta la sensibilidad del músculo o tejido adiposo si reduce la gluconeogénesis. Entonces nosotros tenemos una actividad importante de la sinasa activada por AMP y eso es muy importante también para la preservación de el efecto antienvejecimiento que vamos a ver más adelante. La metformina va a actuar a nivel hepático y muscular, también produciendo aumento en la oxidación de ácidos grasos libres, disminuyendo obviamente la toxicidad de los ácidos grasos que pudieran producirse, va a ayudar a disminuir la síntesis de VLDL, con lo que la disminución de la esteatosis hepática resulta muy favorecido para que no exista esta afectación a nivel de hígado, y se sabe que la producción captada importante de glucosa y sensibilidad a la insulina por el músculo esquelético también coadyuvará a la acción de la metformina. ¿Y qué decir en la prediabetes? Su papel de ello. Bueno, los criterios definidos para prediabetes en mujeres no embarazadas y en hombres en general es hemoglobinas glicadas que van desde el rango de 5.7 a 6.4%, perdón. Aquí viene la cifra en milimoles y o eh, glucemia de ayuno arriba de 100 miligramos por decilitro a 125, porque arriba de 126 ya es diagnóstico de diabetes, y una glucemia postprandial determinada fundamentalmente porque esté arriba de 100. También podemos echar mano de la curva de tolerancia a la glucosa, dando una carga de glucosa anhidra de 75 gramos y obteniendo una cifra mayor a 199 miligramos por decilitro. Lo que sí sabemos, y es muy importante, es que la función de la célula beta va a declinar mientras que la sensibilidad a la insulina va a mantenerse estable en un tiempo. Pero obviamente cuando la enfermedad hace su aparición, la función de la célula beta va a ir decreciendo y la sensibilidad a la insulina también va a ir cada vez habiendo más resistencia, con lo cual el control de las cifras de glucosa se hacen un poco más difíciles. Hay mediadores y factores de riesgo de resistencia a la insulina y sabemos que se debe de estudiar los antecedentes familiares y el estilo de vida que tenga el paciente, si hay o no existencia de obesidad, si hay fenómenos de inflamación. ¿Por qué? Porque la hipertrofia de adipocitos y obviamente lo que genera en cuanto a lipoquinas como disminución de adiponectina, aumento de la resistina, en cuanto a la activación inmune, en donde va a haber más aumento de resistina también, y aumento de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, alfa y gamma, interleuquina 1B, y en cuanto a la generación de la esteatosis hepática, contribuyendo la cantidad de activador, de inhibidor del activador del plasminógeno tisular aumentado. ¿En dónde va a repercutir esto? ¿Por qué nos preocupa este tipo de problema? Porque los pacientes prediabéticos y diabéticos y los que tienen resistencia a la insulina demostrada van a tener, por acción de todas estas o esos factores, un aumento de la aterosclerosis, un incremento importante de resistencia a la insulina con efecto a nivel muscular y hepático. Y obviamente si recordamos de qué se mueren estos pacientes, pues se mueren de enfermedad cardiovascular macro o microvascular. Siempre recordar que dentro de la cinética de la resistencia a la insulina existe la presencia de lipólisis con aumento de ácidos grasos libres en plasma y un estado proinflamatorio sistémico. Por eso
Estas afecciones, obesidad, diabetes, prediabetes, dislipidemia, etcétera, se consideran enfermedades inflamatorias, en donde vamos a tener una resistencia a la insulina con infiltración grasa tanto en músculo como en hígado. ¿Por qué no la lipotoxicidad presente a nivel pancreático con apoptosis prematura de célula beta? Se muere antes la célula beta y esto lleva a afectación que condiciona inflamación y disfunción endotelial en los pacientes. En hígado quise hacer una pausa para que recordemos, es muy importante, el diagnóstico de esteatosis hepática. Habitualmente no lo consideramos, habitualmente pensamos que con el ultrasonido es suficiente para hacer diagnóstico, no lo es. Hay que usar el fibroscan porque cuando existe infiltración grasa, que empieza a haber esteatosis, puede haber esteatohepatitis no alcohólica, puede haber presencia de cirrosis y avanzar la enfermedad en estados más graves que ya conocemos. La metformina en prediabetes está recomendada, vean ustedes, desde el 2001 por el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos. Nuevamente se reafirma en el 2007 y la ADA y el Grupo Europeo de Tratamiento para la Diabetes, Estudio para la Diabetes, recomendaron metformina en prediabetes desde el 2006. En junio de 2011, la Asociación Americana de Diabetes, y basado en el estudio del Diabetes Prevention Program 10 años después, la metformina se consideró más costo efectiva que las intervenciones intensivas de cambio de estilo de vida. De tal manera que la Asociación de Endocrinólogos Clínicos de los Estados Unidos recomiendan dentro de sus guías la intervención en prediabetes. Se justifica y se recomienda porque lo que se considera, como ya les había mencionado a ustedes, es que el estudio de Diabetes Prevention Program demostró que la metformina reducía la incidencia de diabetes 2.8 años en un 31%, comparado con placebo, y un 17% de la incidencia de síndrome metabólico. Ahora vamos a hablar de aspectos muy nuevos y muy importantes dentro del conocimiento del uso de la metformina, que les ruego tengan una atención especial en ello porque es en donde se están haciendo más estudios con esta molécula en la actualidad. Sabemos, hablando de obesidad, será el primer rubro que toquemos, que la obesidad es una epidemia global. La insulinoresistencia está casi siempre formando parte de la obesidad y la diabetes tipo 2 es otra epidemia global y va mano a mano con la obesidad. Tanto la obesidad como la diabetes están ligadas a casos excesivos de cáncer. Ojo con esta parte que ahorita vamos a revisar. Hubo hace algunos años o décadas, podría decir, que se estableció un término de diabetes y obesidad junto, ¿no? Y de obesidad se denominaba, se consideraba que tenían alguna relación. En la actualidad sabemos que esto existe. ¿Y por qué sabemos que existe? Bueno, porque se considera que la obesidad es un proceso inflamatorio y existe en esta enfermedad una resistencia a la insulina incrementada. La repercusión fundamental la vamos a encontrar en el tejido adiposo, en donde vamos a encontrar hipertrofia del mismo con producción de lo que habíamos tocado hace un momento, de ácidos grasos libres, de productos de glucosilación avanzada, de LLs oxidadas, con una implicación importante en la producción de adiponectina y de leptina. Y obviamente sabemos que hay acciones importantes dentro de esta enfermedad como la adiponectina que va a disminuir el efecto inflamatorio y va a promover la sensibilidad a la insulina, como la leptina que al revés va a tener un efecto inflamatorio importante disminuyendo la sensibilidad a la misma. Y recordar que existen producción de muchas interleuquinas proinflamatorias que van a tener efecto importante en la generación de afectación cardiovascular en los pacientes.
La apoptosis por la vía de las caspasas también se ha estudiado mucho y se sabe que tienen una generación importante de enfermedad cardiovascular porque todas estas activaciones de interleuquinas van a conducir a una inflamación sistémica de bajo grado que puede desembocar en una afectación más grave. Sabemos que cuando se inicia la obesidad, pues el adipocito no tiene tantas repercusiones importantes, pero conforme la obesidad va aumentando y va aumentando más esta afección en el tiempo que el paciente la sufre, el adipocito sufre transformaciones, se vuelve un adipocito necrótico y obviamente ese adipocito necrótico va a favorecer el incremento en la inflamación sistémica y esto ya no va a ser una inflamación de bajo grado, sino su grado de intensidad va a ser mucho mayor. Sabemos entonces que la inflamación y la resistencia a la insulina están súper ligados. Y obviamente cuando nuestros enfermos, nuestros pacientes sufren de esta afectación y continúan con las ingestas de lípidos altos, como vemos aquí en la diapositiva, esto además de condicionar hiperglucemia con los efectos que ya sabemos, va a condicionar estrés oxidativo, va a haber mucho más resistencia a la insulina, mucho más afectación sobre la célula beta, con repercusión importante en la liberación de citoquinas inflamatorias que favorecen la inflamación y se vuelve un círculo vicioso en donde nosotros tenemos más enfermedad cardiovascular y los pacientes están más gravemente enfermos. Entonces, ahí en la obesidad, metformina es recomendado para disminuir estos efectos y obviamente asociado a otras moléculas, favorecer una buena evolución en la enfermedad de los pacientes. Ahora vamos a tocar un tópico muy interesante que es la metformina y el cáncer. Desde hace muchos años se sabe que los pacientes diabéticos tienen un riesgo incrementado de cáncer en pacientes que tienen esta enfermedad, incluso en los estados prediabéticos. Se han hecho muchas revisiones en donde se observa que existe un incremento de esta enfermedad en los pacientes. Entonces, vamos a hablar un poco de por qué la metformina y cáncer pueden tener esta relación tan importante. Existen propuestas de posibles mecanismos de acción de la metformina, inhibición de la oncogénesis dependiente de la quinasa supresora tumoral LKB1, inhibición de algunos mecanismos celulares, y se ha podido observar que los estudios que se han hecho para evidenciar si tienen alguna relación con disminuir, el cáncer incidental, pues han reportado buenos resultados. Se dice entonces desde hace ya más de una década que el uso de metformina puede estar asociado con un riesgo reducido de cáncer. Se ha propuesto por el doctor Libby que existe una población que usa metformina dentro de su tratamiento que tiene menor riesgo de desarrollo de esta enfermedad. También se han hecho otros estudios, les quiero presentar este porque es muy clásico, en donde la metformina se asoció con disminución de la mortalidad en la diabetes tipo 2. El estudio es el Zodiac 16 y es interesante porque aquí participaron 1,353 diabéticos tipo 2, una edad promedio, vean ustedes, era alta la edad promedio, inicio de los 68 años, la hemoglobina glicada al inicio 7.5%, los siguieron cerca de 10 años y murieron 570, de los cuales 122 murieron por tumores malignos en la serie en donde no tenían metformina. En donde había tratamiento con metformina, la incidencia era mucho menor. Y vean ustedes aquí el efecto protector de metformina, sobrevivieron más los pacientes con metformina y los pacientes que no tenían metformina tuvieron una mortalidad más alta a los 10 años de seguimiento. Bien, ahora vamos a tocar los efectos cardioprotectores. Justamente
Nos preocupa a los que nos dedicamos a la atención de los pacientes con enfermedades metabólicas que existe un incremento, como les mencionaba hace un rato, de enfermedades cardiovasculares, macrovasculares representadas por enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral o enfermedad arterial periférica, y microvasculares representadas fundamentalmente por la enfermedad renal crónica, sin dejar de considerar la neuropatía diabética y sin dejar de considerar la retinopatía diabética. Entonces, sabemos que la mayoría de los pacientes que tienen diabetes tienen mayores riesgos cardiovasculares. Son pacientes que deben de considerarse de muy alto riesgo cardiovascular por definición. Entonces, tener moléculas que nos sirvan como efecto cardioprotector es muy importante. ¿Qué se ha podido demostrar con la metformina? Existen efectos a nivel vascular muy importantes. Por ejemplo, disminuyen la inflamación, con lo que disminuyen la apoptosis endotelial. Recordar que para que se genere la aterosclerosis debe de existir una disfunción endotelial grave, y obviamente con metformina se ha podido evidenciar que esto no ocurre así. Tenemos disminución del estrés oxidativo, y esto obviamente favorece que la función endotelial permanezca por más tiempo en buenos estados. Cuando hay un exceso de estrés oxidativo con producción de radicales libres, activadores de eh, eventos o de enfermedades cardiovasculares, tenemos obviamente mucha preocupación nosotros que manejamos este tipo de diabetes. Sabemos que la transición epitelial mesenquimal, que favorece la remodelación vascular, también se ve reducida con el uso de la metformina, menos fibrogénesis con menos fibrosis, como vamos a ver más adelante, y obviamente favoreciendo la relajación del tejido. Se sabe, como por ejemplo en este estudio, ya de algún tiempo, en donde vemos que metformina reduce, vean ustedes en la barra roja, todos los efectos que podemos considerar dentro de las enfermedades cardiovasculares. Todas las causas de mortalidad se ven reducidas, un 24%, el infarto recurrente muy disminuido, 82%, la presencia de ANGOR, 54% menos, y cualquier evento cardiovascular, 42% menos. De tal manera que en esta gráfica de Kaplan-Meier se puede observar que hay una reducción importante de la mortalidad y de la falla cardíaca en los pacientes con diabetes favorecido por metformina. Aquí, fíjense, es muy importante porque en esta gráfica se ve la combinación con otras moléculas. Cuando se hizo este estudio, lo que más se quería representar era el efecto que tenían las moléculas adicionadas a metformina, y quisieron hacer una representación de cómo se podía obtener resultados buenos en el uso de las combinaciones diversas, incluyendo con sulfonilureas, y la respuesta fue muy favorable. Fíjense ustedes que entonces la mejoría de la circulación coronaria con metformina se ve muy representativa, y es muy importante porque la vasodilatación dependiente del endotelio está preservada en los pacientes que usan metformina. Y obviamente para nosotros como clínicos resulta importante conocer que hay beneficios adicionales a nivel de circulación coronaria en los pacientes diabéticos que tienen una alta conceptualización de riesgo cardiovascular, y además de que metformina va a disminuir esa afección en forma importante. Se ha visto también que existen efectos antiaterogénicos de la metformina, básicamente representados por una disminución de la progresión del espesor de la íntima media de la carótida, medida sobre todo en los pacientes que usan metformina comparado con otros medicamentos antidiabéticos.
Y la respuesta, vean ustedes, es muy buena. Tienen una menor reducción o menor aumento, perdón, con una mayor reducción del crecimiento de la íntima media. El uso de la metformina también se ha estudiado entre pacientes con diabetes y que pueden tener fenómenos aterotrombosis. La reducción de aterotrombosis por el estudio que se hizo hace algunos años usando metformina, yo participé en este estudio, que es el estudio REACH, en donde se hizo un registro internacional de lo que usaban los pacientes con diabetes, además de otras cosas. Y esto fue muy importante porque se encontró que cuando los pacientes que estábamos registrando usaban dentro de su terapéutica metformina, ellos tenían una disminución de reducción de aterotrombosis justamente cuando usaban estas moléculas y mucho más evidente cuando el tiempo de uso era mucho mayor. Obviamente que sabemos que la metformina tiene una disminución de riesgo cardiovascular. Entonces, vamos a tocar otro aspecto que es muy importante para los que nos dedicamos a la atención de los pacientes con diabetes. Sabemos que los pacientes que tienen diabetes tipo 2 tienen un mecanismo que favorece los fenómenos trombóticos. Entonces, estudiar el sistema fibrinolítico ha sido muy importante. Hemos sabido que cuando se usa el fármaco metformina dentro del tratamiento de los pacientes, se previene la formación de trombos. Aumento del inhibidor del activador del plasminógeno tisular es algo muy conocido en los pacientes con diabetes. Si usamos metformina, se sabe que su terapéutica reduce los niveles circulantes del inhibidor del activador del plasminógeno tisular, lo cual va a favorecer la prevención de la formación de trombos y obviamente este incremento del riesgo de morbilidad de eventos cardiovasculares que tienen los pacientes diabéticos por su misma enfermedad se va a ver disminuido. Vean ustedes aquí el efecto de la metformina sobre los trombos de fibrina. En el grupo control tenemos aquí la polimerización o fibras más delgadas, aquí está, cuando se usa metformina, que es mucho más fácil de lisar y se asocia con una reducción del riesgo protrombótico. Así estudiamos el grupo control, en donde vemos la polimerización de fibras más gruesas, más intrincadas, que van a favorecer más la formación de trombos. Entonces, en conclusión, se ha dicho que las acciones vasoprotectoras de metformina van desde los desenlaces vasculares con disminución de la formación de trombos intravasculares, con aumento de la estabilidad de la placa, obviamente mucho mayor si se asocia con estatinas, las que ustedes gusten, y obviamente una disminución en la reducción de la enfermedad anterotrombótica. Se ha dicho entonces que la metformina tiene múltiples mecanismos importantes. Van a mejorar la sensibilidad a la insulina, a la fibrinolisis para alisar los coágulos que se empiecen a formar, van a tener un flujo capilar nutritivo, hemorreológicamente una mejor funcionabilidad y un flujo posisquémico adecuado. Y van a reducir hipertrigliceridemia, formación de productos de glucosilación avanzada y de ácidos grasos libres, puentes de fibrina disminuidos, neovascularizaciones reducidas y disminución del estrés oxidativo. Obviamente todo esto va a reducir el riesgo cardiovascular. Algo que muy interesantemente se ha estudiado en los últimos años es la metformina en falla cardíaca. Y aquí, por ejemplo, les quise traer esta diapositiva que es muy importante porque vean ustedes, tenemos la reducción con metformina, mejoría de la falla cardíaca, pero para que no nos dé miedo usar las combinaciones, porque a veces nos preocupa, ¿no? En este caso, se hizo las ayudas agregadas de tratamiento usando la asociación con sulfonilureas, que se puede usar con agonistas de GLP-1, con inhibidores de SGLT2, con tiazolidinedionas, etcétera. Va a haber una reducción de la producción de falla cardíaca, sobre todo si se usa combinada con inhibidores de SGLT2.
Otras acciones antiaterogénicas de metformina que se ha podido observar es disminución de la oxidación, cuyo efecto potencial va a ser disminución de la apoptosis y del daño oxidativo, disminución de la producción finales de glucosilación avanzada, inflamación, estrés oxidativo y apoptosis va a ser un efecto importante con una reducción de estos efectos en el paciente con diabetes. La disminución de las moléculas de adhesión con disminución de aterogénesis, al igual que la disminución de monocitos macrófagos con el mismo efecto y de la captura de lípidos por macrófagos con el mismo efecto también, mejorando microcirculación y manteniendo un flujo sanguíneo nutritivo. Bien, ahora vamos a hablar de ovario poliquístico. La metformina, síndrome de ovario poliquístico y otros. Hemos estudiado y tratado por mucho tiempo la infertilidad por anovulación, las menstruaciones irregulares, el hiperandrogenismo y diferentes factores de riesgo cardiometabólicos que en la actualidad sabemos que se relacionan con metformina y síndrome de ovario poliquístico. Aquí el tratamiento con metformina ha jugado un papel muy importante dentro de la terapéutica. ¿En qué otros podemos observar este tipo de respuesta? En pacientes adultos mayores. Siempre nos da preocupación cómo responderán los adultos mayores, sobre todo para disminuir el riesgo que tienen con otras moléculas de desarrollar hipoglucemias que los pueden llevar a desenlaces de muerte precipitados. Y aquí tenemos todos los o las funciones en cuanto al efecto en los adultos mayores se relacionan fundamentalmente con disminuir la resistencia a la insulina. También se ha visto en las nuevas entidades ligadas a resistencia a la insulina, como esteatosis hepática no alcohólica, aunque no es la terapéutica principal, sabemos que, por ejemplo, si dentro de la terapéutica usáramos gasolinedionas con metformina, tendríamos una normalización del tejido esteatóxico comparado con los controles cuando no usamos este tipo de molécula en los pacientes que tienen enfermedad grasa de hígado. Y algo interesante que se estudió hace algunos años es algunos mecanismos en donde metformina inducía la secreción de glucagón o, digamos, agonistas de GLP-1 a nivel intestinal, fundamentalmente por las células L. Y aquí es importante porque los mecanismos de entendimiento de esta situación llevaron a considerar que la combinación con agonistas de GLP-1 era una situación que podía intensificar el tratamiento reductor de glucosa y prevenir complicaciones inflamatorias en los pacientes con diabetes tipo 2. Aquí tenemos cómo, vean ustedes, se incrementa la secreción de GLP-1 comparado, por ejemplo, con un inhibidor de la DPP-4 cuando no tiene metformina y prácticamente permanece plano el efecto. Y ahora vamos a tocar un aspecto muy importante que es el antienvejecimiento. Eso es maravilloso, recientemente estudiado, y tenemos aquí en conocimiento que los pacientes con diabetes tienen deterioro cognitivo. La Asociación Americana de Diabetes recomienda que la capacidad cognitiva debe de controlarse a lo largo de la vida de las personas con diabetes, particularmente en aquellas que tienen discapacidades cognitivas documentadas, las que experimentan hipoglucemia grave o niños muy pequeños y adultos mayores. Si la capacidad cognitiva cambia o parece no ser óptima, fundamentalmente es esto observado por la familia. Es importante que se tomen decisiones y obviamente se hagan controles conductuales que se deben de considerar en la derivación para una evaluación normal. Sin embargo, les quiero comentar que ha sido muy identificado el deterioro cognitivo que ocurre en los pacientes con diabetes tipo 2, sobre todo cuando no tienen un control adecuado de la enfermedad. Y aquí tenemos que los niveles óptimos de la insulina en el cerebro van a ser neuroprotectores y neurotróficos. Hay que mantener los niveles de insulina adecuados, pero también la glucosa, porque si nosotros tenemos incremento de glucemia con aumento de la resistencia a la insulina, esos efectos neuroprotectores y neurotróficos se van a perder. Obviamente,
Estos protectores mejoran la memoria y van a facilitar la plasticidad sináptica en el hipocampo, región del cerebro que juega un papel importante en la memoria y el aprendizaje. A mayor deterioro cognitivo y demencia en diabetes tipo 2, se ha podido estudiar que son pacientes que tienen mal control de la enfermedad. También hay un aspecto bien interesante que hay que estudiar, la relación entre Alzheimer y resistencia a la insulina en el cerebro. La relación con estos dos ha llevado a estudios muy importantes como el estudio TAME, en donde se estudia el tratamiento del envejecimiento con metformina y se ha visto en este estudio TAME, recordar, es beneficioso el uso de la metformina como retardador del deterioro cognitivo. Aquí tenemos, obviamente, las características longitudinales funcionales que han habido estudios de neuroimagen donde existe alteraciones cognitivas y se han estudiado muchos aspectos. Unas cosas muy importantes es el volumen total de la masa cerebral comparado con la cognición global, el volumen del hipocampo y aquí los estudios PET que han evidenciado cuando la captación de glucosa a nivel cerebral está alterada. Dentro de las teorías del antienvejecimiento que les invito a leer y es muy interesante los estudios que hay hasta ahorita, la activación de la AMP quinasa juega un papel muy importante, la regulación de la inflamación crónica, la reducción del estrés oxidativo, la eliminación de células senescentes, la capacidad para intervenir en la estabilidad genómica mediante modificaciones epigenéticas, protección de los telómeros, promoción de la autofagia. Todos estos mecanismos relacionados con efectos benéficos del uso de la metformina. Y a mí me causó una especial inquietud en los estudios que existen de protección de los telómeros, porque se ha visto que los telómeros permanecen mucho mayor tiempo en el tamaño que, que juegan un papel importante en los pacientes más antiguos. Eso se ha visto obviamente en monos, en donde los monos dividieron, nuestros primos los dividieron en pacientes o monos que no recibían metformina y los que recibían metformina, y los que recibían metformina, los telómeros permanecían en el mismo tamaño mucho mayor tiempo comparado con monos más jóvenes, equivalentes, digamos, ¿no? Equiparables. La metformina, vamos a mencionar rápidamente por qué preferimos unos tipos que otros, y yo quisiera recordarles que quizá lo mejor es la metformina de liberación prolongada, porque va a permitir más adherencia, una sola vez al día, mejor número de tabletas, más efectivo. Recordar, esta es la metformina de liberación rápida, y esa es la metformina de liberación prolongada, que está más tiempo los pacientes con menos producción de efectos secundarios con la prolongada, y esto contribuye a mejor adherencia que lleva a que exista una disminución importante de hemoglobina glicada en los que tienen una mayor adherencia al tratamiento. Bien, ya para terminar, hay de veras muchas conclusiones que podía yo mencionar, pero creo que las pude resumir en esta parte. Les invito a ustedes revisarlas porque es interesante, de un fármaco que lo tenemos a la mano sin mayor problema, y tenemos que la historia de la metformina ha mejorado nuestro entendimiento de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Las guías internacionales continúan considerando a la metformina como primera indicación en el tratamiento. Es un comodín excelente, incluyendo con insulina. El uso de metformina XR parece ser mejor que otras metforminas de liberación rápida. Está probada en prediabetes. Esta parte vienen muy importantes. Efectos protectores anticáncer, de utilidad en obesidad, con efectos protectores cardiovasculares, mejorías del envejecimiento, y un aspecto que yo no quise tocar porque yo no soy pediatra, pero que recordemos nosotros, porque a lo mejor vemos pacientes de 15 y 6 años
que se recomienda en adolescentes y ya está aprobado para poderse usar en niños mayores de 7 años. La resistencia a la insulina entonces va a representar un mecanismo fisiopatológico fundamental en la diabetes tipo 2 que se va a relacionar con otras alteraciones. Su expresión clínica es muy amplia: sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, etcétera, ¿no? La resistencia a la insulina va a tener relación directa con la principal causa de mortalidad en pacientes con diabetes tipo 2, que es la enfermedad cardiovascular. El tratamiento de la diabetes debe individualizarse siempre y tratar de cubrir la mayoría de las alteraciones fisiopatológicas de la enfermedad. Por eso, el tratamiento combinado parece ser eficaz y seguro. No solo es un problema de adultos, puede ocurrir desde la infancia. Porque esta es nuestra última diapositiva y ahora pasaremos, por favor, a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, buenas noches a todos, nuevamente bienvenidos a nombre del Colegio de Medicina Interna de México. Espero que estén disfrutando de esta excelente plática que nos ha presentado la doctora Graciela Alexanderson, sin duda una compañera que tuve el placer y el gusto de compartir las varias discusiones y mesas de trabajo dentro del Consejo Mexicano de Medicina Interna y sobre todo un referente nacional con respecto a los estudios que se han realizado en México y a nivel internacional sobre diabetes y pues bueno, en esta ocasión sobre metformina. Muchas gracias, doctora Alexanderson, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por la invitación y adelante con la sesión de preguntas. Claro que sí. Ya tenemos varias preguntas aquí, tanto en el chat por YouTube, así como en la plataforma, pero no quiero dejar de mencionar que ha sido una plática que ha congregado a 830 asistentes, ¿sí? Y tenemos pues compañeros, colegas de Guatemala, el Perú, ¿sí? Obviamente de México, Bolivia, ¿sí? Y pues Ecuador, y que a final de cuentas, pues todos sin duda muy interesante en relación a este tema tan importante y un fármaco que dice pues ya sus primeros 100 años desde que se descubrió y ahora pues con nuevos elementos. En relación tenemos una primera pregunta y nos dicen por aquí la pregunta: ¿cuál es la dosis mínima indicada para tener los efectos cardioprotectores con Sí. respecto a metformina, doctora? Bien, los estudios se han realizado con 850 miligramos, que es la dosis mínima, digamos, que debe de tomar un adulto para tener una protección importante en cuanto a los eventos cardiovasculares. Entonces podríamos concluir 850 miligramos. Excelente. Muy bien. Aquí otra pregunta nos dice el doctor Campos, nos pregunta que bueno, hay una cierta condición económica en respecto a la metformina de liberación prolongada, pero que usted como experta nos refiera cuál es el mejor momento, la mejor forma de tomar la metformina durante o después de las comidas para que ejerza un mejor efecto y agregaríamos cuál sería la dosis mínima en general para poder tener unos efectos benéficos con la metformina. Estamos hablando, entiendo, de la metformina de liberación prolongada. En estos casos, ya ahora mismo existe una definición de cuál es el mecanismo que más favorece a que el paciente tome menos dosis del fármaco y tenga un muy buen efecto. Y habitualmente nosotros recomendamos desde 750, que es de liberación sostenida, hasta de 1 gramo, sin rebasar la dosis máxima de metformina. La recomendación sería tratar, si es posible, de que los pacientes usaran la metformina de liberación prolongada. Y obviamente, si no hay la posibilidad, podemos usar la metformina de liberación rápida, que esa la podemos emplear cada 8 horas y se puede dar después de los alimentos. Tener mucho cuidado porque el uso
de altas dosis de metformina puede condicionar en un paciente el problema de deficiencia de folatos y B12, más de B12. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. Perfecto. Muchas gracias. Excelentemente la respuesta. Y ampliando en este mismo sentido, la doctora Soto nos comenta cuál es la dosis óptima de metformina en combinación a dosis fija con otros fármacos para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Bien, hay compuestos que tienen diversas concentraciones de metformina. Como les dije hace un momento, los estudios, ya no hablando de afectación cardiovascular, hablando de diabetes. En el terreno de la diabetes, bueno, el paciente diabético es de muy alto riesgo cardiovascular. Las combinaciones con los diferentes fármacos se han básicamente recomendado que sean de 850 en diferentes combinaciones cada 12 horas. Hay fármacos eh, que se pueden usar una sola vez al día y en esas condiciones usamos metformina 1 gramo de liberación prolongada y eso ha ayudado a que el paciente tome menos tabletas, se sienta mejor, sin menos náusea, menos sabor metálico en la boca, menos disconfort intestinal, ¿no? Esa es una ventaja. Ahora es muy importante, siempre nos preguntan, y lo voy a adelantar, ¿a qué horas debe de empezarse a tomar la metformina un paciente adulto? Que nosotros como internistas manejamos adultos, aunque ya hay estudios en niños, y después de los 7 años ya se puede dar bien. El uso de la metformina se recomienda iniciarla en la noche, chistoso, porque uno dice, como si todos los medicamentos los tomamos en el día, ¿no? Usar la metformina en la noche es importante porque la producción hepática de glucosa máxima ocurre cuando dormimos. Entonces, para que el paciente tenga una mejor adaptación al medicamento y un mejor efecto, lo usamos primero en la noche y lo vamos luego incrementando, bien curioso, primero en la noche, luego en la mañana y así, ¿no? Pero siempre iniciar en la noche. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos aquí de la doctora García nos menciona qué dosis de metformina recomienda para el tratamiento en prediabetes. 850. Hay Perfecto, algunos es la dosis pacientes, mínima. mínimas, sí, hay algunos pacientes que llegan a tener disconfort intestinal y en ellos, pero muy poquitos, la Asociación Americana de Diabetes recomienda que pudiéramos empezar con 500 de liberación prolongada. Y ya después vamos nosotros incrementando las dosificaciones hasta tratar de llegar a 850, que es lo que sería un efecto terapéutico ideal. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y aquí tenemos una pregunta también bastante interesante del doctor Campos. Nos menciona si hay una tolerancia o resistencia a la metformina después de usar por muchos años. No, esa es una gran ventaja. El efecto permanece y de hecho hay una meseta de tratamiento en donde se obtienen los efectos deseados, adecuados y la recomendación es que se siga. Como vieron ustedes durante la charla, y lo dijiste muy atinadamente, pues tenés muchos años de conocer metformina. Pero ahora mismo los estudios que se están haciendo de tratar de averiguar si de veras los efectos extraglucémicos son muy importantes y la realidad es maravilloso, ¿eh? Porque por nosotros que ya somos bueno, yo de la tercera edad y tú pues, todavía no, Muy pero, cerca. pero el efecto a mí me fascina estos estudios que se han hecho de la permanencia de los telómeros que habla del antienvejecimiento. Son estudios muy interesantes. La verdad es que hay que meterse mucho en la información, pero es bastante buena. Claro, muchas gracias. Otra pregunta en relación a esto de los efectos posiblemente adversos de la metformina, nos menciona el doctor Pachbel, sí, en relación de que si por sus efectos adversos la metformina puede tener impacto en la flora intestinal.
Bueno, habíamos comentado ahorita, si usamos dosis muy altas, no en la flora, si usamos dosis muy altas vamos a disminuir la absorción de la vitamina B12 y eso sí nos va a dar problema. Acuérdense que cuando empieza a haber afectación de la absorción de vitamina B12, invariablemente después se presenta de folatos porque se necesitan las dos para que se sintetice la hemoglobina, ¿no? Entonces, la realidad es que ese es el efecto más grave, podríamos decir, ¿no? Más intenso. En cuanto a la cuestión del disconfort intestinal que te puede dar diarrea y eso, no se ha visto efectos de la flora intestinal. Ujú. Excelente, muchas gracias. Y bueno, tal vez suena repetitivo, pero sí nos pregunta aquí el doctor Centeno, ¿qué recomienda para evitar los efectos secundarios de la metformina como una de las principales causas de abandono del tratamiento? Pues el uso de la metformina de liberación prolongada. Por eso se los puse muy corto, pero nada más para recordar algo que todos sabemos muy bien. Entonces sería muy conveniente, en la medida de lo posible, usar ese tipo de fármaco y no el de liberación inmediata, que es el que te da más problema. Y justamente por eso les puse esa diapositiva de que hay más apego al tratamiento con la de liberación prolongada y obviamente la hemoglobina glicada se ve beneficiada con eso. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias. Y también nos menciona si los efectos adversos aumentan cuando se utiliza de forma simultánea con los GLP-1. No, no, de hecho ahorita eh, esa es una parte muy interesante. Los agonistas de GLP-1 tienen, sobre todo los que se usan vía oral, semaglutida, por ejemplo, tiene algunos efectos de inhibir la progresión del alimento, ¿no? Tienen ahí un problema en cuanto a la motilidad intestinal. Sería hasta el contrario, pero ahora mismo ustedes pueden ver en la literatura los agonistas de GLP-1, los inhibidores de SGLT2, los inhibidores de DPP4, las mismas sulfonilureas, etcétera, se recomiendan siempre combinadas con metformina. O sea, eso es algo muy interesante. Ahora bien, ahorita que acaba de salir al mercado los inhibidores duales, que son duales subcutáneos, también la recomendación ha sido, ok, tenemos este efecto, perdemos peso, etcétera, pero la resistencia a la insulina no la abatimos del todo, entonces pueden adicionar el uso de la metformina. O sea, es muy interesante esta parte, ¿no? Y vienen ahora los agonistas triples, que va a ser representado por el retraktida y vamos así avanzando en muchas cosas, ¿no? Cada vez siendo más molecular el tratamiento de la diabetes, pero siempre con su papel de metformina, todas las guías, todas, la siguen recomendando como la primera elección. Ahora, a nivel internacional, se recomienda iniciar con terapia dual de combinación desde el principio. Entonces, eso es importante recordar. Muchas gracias, doctora. Y en este aspecto, también para recordarles que nos mencione a qué tasa de filtración glomerular aún se puede usar la metformina. ¿Cuál Sí, sería el límite? sí, 30 mililitros por minuto en orina de Perfecto, 24 horas. Eso es lo que marca la guía, ¿no? ¿Okay? claro. Muy bien. Y aquí nos hace una pregunta el doctor Torres con respecto a que si recomienda incluir péptido C para mejorar la precisión del diagnóstico de resistencia a la insulina, cuando el HOMA puede ser menos sensible en ciertas poblaciones. Sí, está recomendado, se puede hacer. Desafortunadamente no sé de dónde nos llame o nos conecte nuestro compañero, nuestro colega, pero normalmente en México no lo hacemos de manera más frecuente porque es caro y los pacientes no lo pueden pagar el del todo, ¿no? Prefieren comprar el medicamento y estas situaciones, pero si tuviéramos esa duda, razonablemente pudiera emplearse. Ujú. Claro, pues muchas gracias. Pues sin duda, múltiples comentarios, doctora Alexanderson, felicitándola.
muchos colegas, conocidos, mandándoles saludos, felicitaciones, abrazos. Sí, ¿por qué? Porque les ha dado mucho gusto ver a un referente nacional de la medicina interna y la diabetes en estas sesiones que ha convocado el Colegio de Medicina Interna de México. Y pues solo me queda pues pedirle un comentario final antes de que despidamos nuestra señal por vía digital. Sí, pues primero el agradecimiento para la invitación de estar con todos ustedes. Es para mí un placer poderlo hacer. Bien, recordando este tema, les comentaba hace un momento que los beneficios extraglucémicos de la metformina no los podemos olvidar. Hoy por hoy a nivel mundial, en las guías europeas, las americanas, la latinoamericana, de ALAT, etcétera, la mexicana, por supuesto, existe la recomendación igual, cambios de estilo de vida e inicia con metformina. La recomendación ahora es cambios de estilo de vida, inicia con una combinación de dos agentes por lo menos, en donde uno de ellos es metformina, por a punto y aparte. Todos los beneficios que se han podido encontrar con esta molécula han sido, la verdad, maravillosos. Hay que enfocarse un poco con nosotros como internistas, como médicos familiares, médicos generales que vemos a los pacientes de primer contacto, tratar de que el tratamiento, valga la expresión, con esta molécula sea siempre incluida dentro del arsenal terapéutico que nosotros empleamos por sus múltiples beneficios. Ese puede ser mi comentario. Muchísimas gracias, doctora Graciela Alexanderson. Como siempre, un placer escuchar su disertación con respecto a estos temas. Y pues así como a todos los colegas médicos que nos siguen en esta transmisión, la queremos invitar. Estamos a unas horas de inaugurar este Congreso Presencial de la Mujer, la Inclusión y la Diversidad. Recuerden que todos aquellos colegas que pagaron el paquete esté incluido, va a ser una transmisión híbrida. Vamos a estar de forma presencial en el Hotel Bel Air, aquí en la Ciudad de México. Arrancamos a las 8 de la mañana, puntualitos para iniciar un programa sumamente interesante que en ningún momento hemos dejado de hablar de temática de la mujer, pero sobre todo ahorita estamos incluyendo otras minorías que sin duda día con día nos van a exigir y ya nos están pidiendo solución a los problemas que los aquejan. Con esto me despido. Muchas gracias, doctora Alexanderson. Una Gracias. felicitación a nombre del Colegio de Medicina Interna de México y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos los colegas y que tengan un excelente descanso. Nos vemos pronto.